bienvenidas, mientras va entrando la gente, nada, contaros justamente lo que tal, Luciano, lo que decía, ¿no? Que antes hacíamos workshops de 3 horas y cada vez vamos a menos para dar más valor y más directo, ¿no? Entonces vamos a hacer este webinar de media horita, donde Sergio va a compartir un poco esa parte de Amplitude, de dashboards, de creación, que básicamente esto nace de que creamos el curso de Product Analytics, donde justamente Sergio es director y creador del curso. Y ¿no? La clase de creación de dashboards no bajaba del 9,5 de media, se valoraba muchísimo y eso en línea, a todos esos que os he contado, y cada vez la formación es más directa, ¿no? Sacamos los Fast Impact, que son los cursos de 6 8 10 horas directos al aprendizaje, ¿no? Laura decía, quiero aprender Aprendido, pues nosotros teníamos muchos inputs de mucha gente que nos decía esto, hasta que decidimos decir, poner solución a este problema, ¿no? Y sacar cursos que tengan, pues eso, fast impact, ¿no? Impacto rápido y real de lo que queremos sacar. Entonces, en ese contexto, hemos sacado un fast impact que se llama creación de dashboards con amplitud y queríamos, pues, hoy contar media horita, ¿no? Para exponer un poco, no venta del curso en absoluto, sino que veis el valor un poco de esta parte de amplitud de creación y donde, bueno, Sergio os puede contar un poco media horita cómo es el día a día de crear estos dashboards, ¿no? Para mí esto es un poco lo que quería contar, Sergio, así que tampoco sin demorar, ya va entrando la gente, somos 10 por aquí ya, y mientras va entrando, si quieres, puedes ir contando. Perfecto, pues lo dicho, bienvenidos a esta especie de webinar o un poco de consultorio, como me gusta llamarlos a mí, porque para mí es más interesante que me contéis o que lo hagamos lo más proactivo y bidireccional posible para tratar de aprovechar este ratito, estos 30 minutos o lo que luego nos alarguemos para, para tratar de aportar el mayor valor posible a vosotros, que sois los que estáis aprovechando este live. Como comentaba Niol, ha ido de una sección que teníamos en el curso de Digital Product Manager, en la que hablábamos de datos, a un curso completo de Product Analytics, porque el propio mercado nos lo estaba pidiendo, y ahora una de esas cápsulas de información que dábamos, que es justo la relativa a la creación de dashboards de amplitud, que la hemos metido dentro de este saco de cursos Fast Impact para aquellas personas que, uno, estén buscando introducirse en el mundo de Product Analytics. Dos, que dentro de las plataformas o herramientas que esté valorando su empresa estén pensando cuál van a integrar dentro del mundo de Product Analytics. O tres, gente que estaba más orientada en la parte de marketing, que es de donde vengo yo, de mi background, y que quiera adentrarse en la nueva forma de trabajar con datos en producto digital, pues que le pueda servir un poco de transición a la hora de introducir esta skill que cada vez está siendo más demandada dentro de los equipos de producto, tanto de compañías internacionales, europeas, como sobre todo poco a poco en España, ¿vale? Entonces, dicho esto, nada, voy a preparar para ver si funciona. Vamos a hacer la prueba en directo. Quiero saber un poco cuál es el estado con el que partimos y entiendo que todos veis mi pantalla, si no me equivoco. Sí, confirmadme, porfa. ¿Vale? La vemos. Si escaneáis este código que tenéis en pantalla ahora, ¿vale? O abrís joinmyquiz.com e introducís este código, va a haber una serie de preguntas que nos van a permitir, o que me van a permitir a mí, entender cómo estamos, ¿vale? De dónde venimos y un poco cuál es el punto de partida de cara a orientar esta mini sesión. Se está conectando alguien más, así que voy a dejar el QR. Si tenéis algún emoji, podéis poner si ya lo habéis escaneado y demás, simplemente para que estéis dentro, porque van a ser tres preguntas súper cortitas que nos van a permitir, como digo, orientar hacia dónde vamos a llevar estos minutitos que vamos a estar juntos. Vamos a ello. Simplemente para los nuevos, si podéis escanear este código QR, ¿vale? Porque va a haber tres preguntitas y así vamos con ello. Si no, voy a copiaros el enlace para dejarlo en el chat. Dejadme un momentito, que lo pongo aquí y así lo tenemos todos a mano. Bueno, te lo puedes poner ahí en el chat. Sí, pásamelo y lo comparto en el chat. Vale. Ok, Listo. vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a iniciar. Veo aquí cuatro personas, Jorge, Ricardo, Miguel y Laura. Hay algunas personas que supongo que se irán uniendo, Carlos. Vale, Aniol, tú también te has metido, fenomenal. Ojo con tus respuestas. Pues vamos a iniciar, ¿vale? Con las primeras preguntas, Si ¿vale? La escucháis primera, un ruido, poco de es tanteo, es ¿en qué situación se encuentra tu compañía respecto a los datos? ¿Vale? Esta es un poco para entender en las empresas que trabajéis, en vuestros proyectos, para ir viendo, mientras contestéis, irá apareciendo aquí en real time. Tenemos una cultura data driven, pero no tomamos decisiones.
¿vale? ¿Vale? Ok. O sea, por lo que vemos aquí, tenemos la respuesta de, tenemos una cultura que es data driven, entre comillas, pero no tomamos decisiones con datos, la opción mayoritaria. Una persona que siempre mira los datos y otras dos que no tienen datos suficientes, aunque sí que les gustaría profundizar en esto, ¿vale? Esto normalmente suele ser una foto bastante real de lo que suele ocurrir en las compañías, en las que pese a que todas las organizaciones quieren ser data driven, luego la realidad es que no es así, ¿vale? Entonces es importante que gracias a este tipo de cursos o gracias a este tipo de información, no necesariamente porque venga del curso, sino que es una disciplina que cada vez tiene más y más importancia en las compañías, pasemos de esa idea de ser data driven, de tener esa perspectiva de datos, a poderlas implementar en nuestro día a día, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, que es más a nivel personal, cómo nos posicionamos nosotros o cuál es nuestra perspectiva respecto a los datos Product Analytics. Hay que darle ¿Vale? enviar ahí a la derechita abajo, ¿vale? Que si no nos envía el resultado a tiempo. ¿Cuál has dicho, Daniel? Perdona. No, que hay que darle enviar abajo a la derecha para que lo Ah, sepáis, ¿vale? Que si no se espera el tiempo, para que podáis poner ahí enviar cada vez. vale. Aquí vemos que hay gente que desconoce del tema, pero que le interesaría saber más, o personas que están interesadas en mejorar en esta perspectiva de datos. Y luego, por último, simplemente que hagamos una asociación, una nube de palabras, que para mí es interesante, de si digo Product Analytics, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Vale, vamos a 10 segunditos más. Vale, esto es muy interesante porque suele ser un mapa mental bastante representativo también de cómo solemos pensar respecto a Product Analytics, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a la parte de tener esa intencionalidad de medir, de explorar los datos, insisto, porque cuando estamos trabajando en una compañía, siempre tenemos datos, siempre nos van a presentar datos, vamos a ir viendo el progreso respecto a los datos, pero hay una palabra aquí que representa muy bien lo que estamos intentando hacer, que es charts o dashboards que nos permitan visualizar de una manera efectiva todo aquello que estamos midiendo. Al final, el ser objetivos, toda esta cultura de métricas y analítica está muy bien, pero tenemos que encontrar una forma sencilla de poder visualizar todos esos datos, ¿no? Porque al final puede que en vuestras compañías a día de hoy para acceder a estos dashboards tengáis que hacer una llamada al equipo de BI, tengáis que hablar con el equipo de datos para que prepare el report para vosotros, subir un ticket que no sabremos cuándo nos lo van a resolver. Y para mí es súper importante y es un poco el propósito de esta sesión, que podamos coger esa responsabilidad en nuestros hombros y que podamos afrontar la creación de estos dashboards con herramientas de analítica, como puede ser en este caso Amplitude, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias a todos por participar. Voy a parar esto y nos vamos directamente a la presentación, ¿vale? Aquí, simplemente para que lo tengamos un poco de contexto, ¿quién soy yo? Ya me he presentado, pero simplemente para resumir, vengo del mundo del growth, vengo del mundo del marketing, llevo bastantes años trabajando en producto digital y sobre todo esta skill que yo he incorporado, que es la creación o la interpretación de los datos, es la que me ha permitido trabajar
codo con codo con los equipos de producto en las distintas compañías en las que he estado trabajando durante los últimos años, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta sesión rápidamente son los tipos de métrica en los que nos vamos a centrar, cuáles son los principales errores que están en las compañías, cuándo y sobre todo en qué momento tenemos que empezar a utilizar Product Analytics. Vamos a hacer una vista súper rápida del funnel, una de las palabras que salía en la nube de palabras, y el Retention Analysis, que vamos a ver cómo hacerlo rápidamente en Amplitude. Y luego vamos a hablar un poco sobre cuál es el contenido del curso Fast Impact para aquellos que queráis o que valoréis la posibilidad de coger esta píldora de conocimiento e incorporarla dentro de vuestro skill set. Al final, un ratito para preguntas, lo que digo, súper importante que no os quedéis con dudas y aprovechéis este ratito que vamos a estar juntos. La puesta a punto ya la hemos hecho y lo que sí que me importa mucho es que entendamos que cuando hablamos de las métricas o cuando hablamos de Product Analytics, dentro de las métricas que vamos a trabajar son las métricas que definimos como métricas accionables, es decir, son métricas sobre las que nosotros desde producto podemos influir y podemos cambiar el comportamiento de nuestros usuarios y huimos de las métricas de vanidad, que son aquellas métricas que solo sirven para agrandar nuestro ego porque son métricas que siempre van hacia arriba, como por ejemplo el número de usuarios registrados totales o el número de descargas de una aplicación, que son números que solo pueden ir hacia arriba. Nos vamos a centrar en métricas accionables que reflejan la salud de nuestro producto, como pueden ser el número de usuarios activos, la retención, el churn o otras métricas que de verdad representan cuál es el uso real de nuestro producto. Y para ello, además de trabajar las métricas accionables dentro de la parte de Product Analytics, vamos a trabajar con datos cuantitativos. Esto es importante que también tengamos claro cuál es la diferencia entre datos cuantitativos y datos cualitativos, porque las herramientas de visualización de datos como Amplitude o como Mixpanel o como Looker, estas herramientas lo que nos permiten es representar con datos cuantitativos. Y la principal diferencia es que los datos cuantitativos están basados en números y son completamente objetivas, ya que responden al qué y al cuánto, y los datos cualitativos son aquellos que son subjetivos y que responden al por qué. La principal diferencia es que la muestra de datos que necesitamos para tener datos cuantitativos es mucho más grande y que los datos cualitativos suelen ser entrevistas personales o focus group de 8 o 10 personas, con lo cual no vas a poder tener una representación real de cómo está funcionando tu producto. Dicho esto, cuando trabajamos la parte de Product Analytics, vamos a trabajar las métricas accionables y las métricas relativas a datos cuantitativos. Y es que los principales errores que se cometen, que es donde muchas de las personas que quieren enfrentarse a este mundo de datos se encuentran, es que, uno, tienen demasiados datos a su alrededor y por lo tanto toda esta abundancia de datos no permite identificar en qué métrica principal enfocarse o cuáles son las métricas principales, y eso lleva al segundo punto, que es la parálisis por análisis. Llegado a este punto, cuando tú tienes tantos datos, te pasas mucho más tiempo pensando cómo analizar estos datos que verdaderamente sacando conclusiones que puedan ser accionables para tu producto. Esto pasa en compañías en las que tienen un histórico de datos muy, muy grande, que nadie se atreve a lanzarse a la piscina para empezar a interpretarlo, porque hay tantísimo dato que no se sabe cómo desgranar, es como buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Y la última y la tercera, que también es muy importante dentro de los principales errores cuando empezamos a trabajar con los datos, que es sugestionar los resultados. Llegados al punto en el que tú quieres contar o interpretar lo que están pasando con los datos que tú estás viendo, puede hacer que el storytelling que tú estás contando a tu interlocutor no sea verdaderamente una representación real de lo que pasa en los datos. Te pasa a ti y le pasa a la persona que tienes delante. Por lo tanto, es importante que los datos o introducir esta disciplina en nuestro día a día nos permite tener un lenguaje de comunicación súper claro para que no sepamos, o sea, para que sepamos identificar si la persona que nos está dando los datos verdaderamente nos está contando la realidad o no. Esto ocurre no porque las personas nos quieran engañar, sino porque muchas veces cuando lanzamos un experimento, una iniciativa o una idea y la ponemos en marcha, nosotros mismos queremos automáticamente decirnos que está funcionando. Y seguramente haya casos en vuestras empresas donde se haya lanzado algo que perseguía un objetivo, no lo ha conseguido, y luego en la siguiente frase es, pero hemos mejorado en esta otra cosa.
Hemos hecho esto, no ha funcionado, pero no sé qué. Esto, pero no sé qué. Entonces, esto es una forma, una mecánica bastante habitual que se corresponde con una única persona mirando los datos y no encontrando enfrente a una persona que le pueda rebatir estos datos gracias a la visualización de estas métricas en dashboards como los que vamos a ver a lo largo de hoy y del curso. ¿Cómo funciona esto? Funciona introduciendo las dinámicas de Product Analytics en las compañías. Y el momento de hacerlo es justo cuando se produce esa brecha que vemos en pantalla del Product Market Fit. Esto es súper importante porque normalmente las compañías y las empresas, cuando las lanzamos, pasamos de la fase de empatía, que es una fase en la que obtenemos una respuesta cualitativa de nuestros usuarios, antes de lanzar siquiera el MVP, en el que validamos una idea, y directamente pasamos a la fase de revenue o a la fase de pensar cómo podemos maximizar el beneficio de las compañías. Y pese a que esta es una de las métricas que se suele medir más, es decir, seguramente todas las compañías en las que trabajamos trimestralmente, anualmente, dan el reporte de balance de resultados, sí que es cierto que nuestro trabajo dentro de Product Analytics corresponde específicamente al área en el que trabajamos la retención y la recurrencia de los usuarios, que es la fase de stickiness, y la fase de viralidad, donde trabajamos para hacer crecer nuestra base de usuarios e ir incorporando nuevos usuarios a nuestro producto o a nuestro servicio. Es en esta fase donde tener esa profundidad y esa capilaridad de los datos nos va a ayudar a establecer las dinámicas para ir pasando de fase, alcanzar ese product market fit y ya eventualmente que los equipos de negocio, que el equipo directivo, que el CEO se encargue de monitorear la parte de revenue. Porque nosotros en producto vamos a trabajar para mejorar nuestro producto y conseguir que más usuarios y clientes se conviertan en clientes de pago. Pero eso ocurre si hemos trabajado tanto la fase de stickiness como la fase de viralidad dentro del desarrollo de nuestro producto. Y dicho esto, tenemos distintas herramientas a la hora de visualizar los datos. Amplitud, en la que vamos a profundizar, nos permite navegar con algunos tipos de análisis que son súper sencillos de hacer gracias a esta plataforma, pero que no necesariamente es la única que te permite hacer esto. Esto para mí es súper importante porque lejos de parecer una sesión orientada a cómo utilizar Amplitud, para mí lo que es importante es entender cuál es el potencial de las herramientas de Product Analytics, porque quizás en vuestra compañía estéis trabajando con Power BI, estéis trabajando con Tableau, estéis trabajando con Mixpanel y lo importante es entender hasta dónde se puede llevar el Product Analytics y no pensar simplemente que esto es algo que hace una única plataforma. Entonces pensad dentro de lo que vosotros trabajáis, dentro de lo que tenéis en vuestras compañías, si alguna de estas herramientas las tenéis presentes, porque todas, en su mayor o menor facilidad, van a permitir llegar a conclusiones parecidas a las que tenemos o las que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hemos elegido nosotros Amplitude? Por dos razones. La primera es porque Amplitude nace de una carencia del resto de herramientas que luego han incorporado, que era la relativa a la retención de los usuarios. Y la retención de los usuarios, no solo en productos B2C, sino también en productos B2B, donde hay que vigilar mucho el churn, se convertía en algo crucial para la gente que trabajábamos en producto. Desde mi punto de vista, es la herramienta más avanzada que permite hacer eso, aunque herramientas como GA4, o sea, Google Analytics 4 o Mixpanel, también están trabajando para incorporar esas funcionalidades. Aún así, hay ciertas cosas que Amplitude permite hacer que, si estáis valorando una herramienta, pues pueden serviros de utilidad porque ya lo tiene integrado por defecto y no hace falta elaborar workarounds o elaborar distintas soluciones para poder visualizar esos datos como podría ocurrir en otras herramientas. Si tenéis alguna duda, paradme los pies, voy acelerado, demasiados cafés hoy, pero no os quedéis con ninguna duda en el tintero. Y dicho esto, vamos a entrar en la herramienta para que veamos cómo funciona, elaborando algunos dashboards rápidamente para que veáis lo sencillo, una vez tengáis ese conocimiento, de llegar a tener esas respuestas. Lo interesante no es dominar la plataforma por decir tengo una plataforma más en mi currículum, sino que permita que cuando tú estés trabajando en tu día a día, un martes como hoy por la tarde, y tengas una duda, puedas acceder a los datos, llegar a la conclusión por ti mismo, en lugar de tener que depender de otro equipo que te dé la respuesta por ti, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a minimizar esta pantalla y os voy a enseñar en amplitud cómo es por dentro.
para que entendamos qué es lo que podemos ver, ¿vale? Si todos veis mi pantalla, quiero que penséis que estamos trabajando en una aplicación como puede ser Spotify, en la que nuestra acción principal es reproducir una canción, ¿vale? Aquí lo que podéis ver es que directamente tenemos en un lado los eventos que hemos traqueado, esto se llama Event Tracking, una serie de métricas que aquí estamos midiendo los usuarios únicos, pero también podríamos mirar, como veremos ahora, el número de eventos totales que se han ejecutado. Y luego otra cosa que es súper importante en la parte de abajo, que es el segmento o los segmentos de usuarios que nosotros estamos midiendo. ¿Qué significa esto? Que tenemos tres grandes entidades que se utilizan para todas las herramientas de analítica, que corresponden a los eventos que están haciendo los usuarios, la métrica que queremos medir y la segmentación o cohorte de usuarios que estamos midiendo. Para entender bien, sobre todo este último punto de qué es una cohorte, podemos pensar cómo de distintos somos los usuarios de España, que estaríamos dentro de una cohorte, con cómo seríamos los usuarios de Estados Unidos. De tal forma que meteríamos en un cubo usuarios que comparten una característica, ya sea una característica regional, una característica de una campaña por la que han venido de marketing, una característica de la fecha en la que se han registrado, comparten algo en común, tenemos esos datos cuantitativos porque los hemos metido todos en el mismo saco y gracias a esta segmentación somos capaces de ver qué están haciendo esos usuarios. Si nos vamos a lo que estamos viendo en pantalla, como os decía, aquí hemos seleccionado el evento de reproducir una canción o un vídeo. Estamos viendo cuántos usuarios únicos han ejecutado este evento y vemos aquí que ayer, lunes 27 de mayo, 248.000 usuarios reprodujeron una canción o vídeo. Si nos fuésemos a la parte de eventos totales, podríamos ver cómo esto nos muestra el número de canciones o de vídeos que han sido reproducidos, es decir, el total de veces que este evento se ha ejecutado. Y aquí tenemos que, en este caso, ayer se han reproducido ligeramente más de 1 millón de canciones o de vídeos en nuestra plataforma. Esto nos da una granularidad muy, muy, muy sencilla de poder cambiar aquí el evento que queremos medir. Por ejemplo, si quisiésemos medir el número de descargas que se han producido dentro de nuestro producto, podríamos tener este evento mapeado y aquí automáticamente nos diría el número de veces que se ha descargado una canción o un vídeo en nuestro producto. Voy a cerrar la ventana, que no sé qué está pasando, hay mucho ruido. Vale. Dicho esto, este análisis se llama Segmentation Analysis y nos permite contestar este tipo de preguntas que muchas veces se nos vienen a la cabeza. Hemos lanzado una nueva funcionalidad en nuestro producto, queremos ver cuánta gente la está utilizando y fácilmente con el Segmentation Analysis podemos llegar a esta conclusión. Una de las preguntas, pero en vez de preguntas, una de las palabras que salía en la nube de palabras era la relativa a la creación de funnels. Y pese a que la creación de funnels muchas veces es simplemente un porcentaje de personas que pasan de un paso previo a un paso posterior, como vamos a ver a continuación, las herramientas como Amplitude nos permiten entender, primero, cuáles han sido los motivos por que los usuarios han pasado de un paso A un paso B y también por qué no han pasado, es decir, qué eventos han hecho que les han llevado por otros caminos, casi como si fuese un libro de los que leíamos de pequeño de Elige tu propia aventura. Entonces aquí lo que podemos hacer es crear un análisis que en este caso sea de funnel análisis, en el que vamos a medir cuál es el número de usuarios que se registran, el porcentaje de usuarios que se registran y que reproducen una canción o vídeo. Aquí vemos que tenemos un 71,6% de conversión de usuarios que se han registrado en los últimos 30 días y que han ejecutado el evento de reproducir canción o vídeo en un día de tiempo, que tenemos aquí marcado como unidad temporal. Como os digo, lo interesante no es simplemente saber este porcentaje, sino que Amplitude nos permite identificar haciendo clic cuáles han sido los caminos que han hecho sus usuarios, descargar estos usuarios, crear una cohorte en concreto en caso de que queramos hacer una campaña de remarketing o que queramos aislar el comportamiento de sus usuarios, pero lo que a mí me parece más interesante es que nos permite identificar qué recorridos han hecho los usuarios que no han seguido el camino que nosotros queríamos. Y aquí podemos tener, por ejemplo, el Show User Paths, que nos dice los distintos pasos que han ido siguiendo los usuarios que no han convertido en nuestro funnel. Insisto, un mogollón de datos, tendríamos que parar a analizarlos. Esto lo hacemos con más tiempo y sin tanto acelerón
durante el curso, pero que sepamos cuál es la potencialidad de esta herramienta. Y luego, por último, lo que quería enseñaros es que el otro gran ejercicio que permite hacer Amplitude, desde mi punto de vista, y la razón por la que esta herramienta yo la llevo utilizando durante más de 5 años, es el tema de la retención de los usuarios. En la retención de los usuarios, que es lo que tenemos aquí, nos permite crear estas cohortes de retención, ¿vale? Que nos identifican, y esto aprenderemos a trabajarlo más en profundidad y cómo leer estas cohortes de retención, cuál es el porcentaje de usuarios que se quedan en nuestro producto pasado la primera semana, la segunda semana y así hasta que identifiquemos cuál es el porcentaje de usuarios que se quedan utilizando nuestro producto en el largo plazo y cuáles son los usuarios que terminan abandonando nuestro producto porque no les termina de aportar valor. Esto, como vemos, se crea de una manera súper sencilla, tanto a nivel visualización de estos datos como en una estructura de pirámides para aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con cortes de esta forma. Y lo que es interesante es que en la parte de la segmentación de los usuarios podríamos identificar cuál es la retención de los usuarios que están viniendo, como decía, de España o cuál es la retención de los usuarios que están viniendo desde otro país, por ejemplo. Otros ejemplos B2B podríamos ver cuál es la retención de nuestros clientes de empresas grandes, enterprise, más de 1.000 empleados, cuál es el rendimiento de estas empresas que son pymes o que son de 1 a 10 empleados y ver cómo nuestro producto, nuestra solución SaaS permite identificar cuáles son aquellas funcionalidades que derivan en una retención más a largo plazo o aquellas que están llevando a cabo un mayor abandono, un mayor churn por parte de nuestros usuarios. Esto, que es un repaso súper rápido, ¿vale? Aquí Laura, que ya ha estado conmigo en alguna clase, sabrá que profundizamos con mucho detalle, pero sí que quería enseñaros de un simple vistazo cómo en 10 minutos hemos sido capaces de entrar a una plataforma, encontrar esas respuestas, que obviamente es algo que aprenderemos a hacer, para que vosotros con vuestros datos, como os digo, un martes a las 7:30 de la tarde, no tengáis que esperar a mañana a encontrar la respuesta de un ticket que habéis subido, sino que vosotros incorporéis este skill dentro de vuestro día a día, ¿vale? Dicho esto, no sé si hay alguna duda hasta aquí, es el momento de aprovechar el chat para seguir y Ahí, continuar. Jorge, ahí Jorge nos preguntaba algo, Sergio, que creo que la gente nos lo va preguntando mucho, que es cómo subo la info amplitud, ¿no? Para medirla, o sea, cómo yo tengo mi producto y es, vale, ¿y ahora cómo empiezo, ¿no? Creo que es una pregunta bastante recurrente. Vale, a la hora de introducir tus datos a Amplitude, aquí tú puedes subir estos eventos traqueándolos en tu producto, ¿vale? Cada vez que se ejecute un producto, tú integrando el SDK de Amplitude, vas a poder disparar a cada uno de estos eventos, elaborando un tracking plan, que esto es algo que también vemos en el curso, para que tú tengas una correspondencia del evento, ya sea porque ha hecho clic, ha hecho tap o ha visto una pantalla, para que ese evento pase la información a Amplitude. De tal forma que este evento queda registrada, tanto en Amplitude como en cualquier otra plataforma de Product Analytics, para que luego tú puedas realizar estos análisis que estamos viendo en pantalla. Ahí, Jorge, la primera vez que me encontré con eso es, no es una herramienta que también para subir un CSV de datos que te vas descargando y entenderlos, sino que la idea es que sea recurrente, que cada día vas captando datos, por eso la importancia de los eventos, ¿no? Eh, nos, Claro. pre- nos preguntaba ahí también Laura, que aparte de la demo que ofrece Amplitude, si hay alguna forma de aprender a manejar la herramienta, ¿no? Con algunas otras cosas y datos. O sea, realmente a nivel práctico como tal, las demos que tiene Amplitude una vez ya te has registrado, te permiten toquetear esto. Luego, más allá, Amplitude tiene mucha información y mucho contexto, ¿vale? Pero que es documentación, como si la leyeses, que es difícil ponerlo a la práctica, a no ser que tengas un producto real. Con lo cual, yo mi consejo es, uno, o tratar de digerir esa documentación, ¿no? Y tratar de ver estos documentos, de ver estos vídeos y esperar acordarte cuando lo implementes. O lo que a mí me sirvió mucho, que es prueba-error, viéndolo en productos reales, sacando las conclusiones como se puede hacer en las demos que tenemos aquí, para que sí que puedas llegar a tener esa interiorización sin simplemente leerlo. Porque una cosa que a mí me pasaba un montón y la herramienta ha evolucionado mucho en estos últimos años que yo la llevo utilizando, es que leía cosas que luego no sabía cómo ejecutarlas, porque ahí es donde suele haber el mayor gap.
todo suena muy bien en una presentación, todo suena muy bien en la web de Amplitude, pero luego a la hora de enfrentarte tú en tu producto que estás construyendo, que estás instrumentando desde cero, es donde surgen estos challenges que igual son más difíciles de hacer. Entonces, bueno, aquí mi consejo es... Uno, las demos de Amplitude, explotarlas al máximo. Dos, esa documentación, una vez has explotado las demos de Amplitude, tratar de hacerla con los mismos productos que tienes de demo o de Dummy Data. Y luego lo tercero es tratar de trabajar en un producto. Y aquí puede ser un producto tuyo que hayas lanzado, que te sirva de laboratorio de pruebas. Yo me imagino a Flippy, el del hormiguero, pues haciéndolo, pues eso lo hago yo también. Tratar de destruir en mi producto las cosas que luego quiero poner en marcha en la empresa y así ir aprendiendo, viendo cómo un poco se hace desde cero. Ese es mi consejo un poco de aprendizaje. Guay. Ahí José nos lanza una pregunta que creo que también es bastante recurrente, que vamos allá de crear el dashboard, ¿no? Que es, yo tengo, a ver si lo he entendido bien, José, pero yo tengo un cliente que es B2B, ¿no? O sea, tengo un cliente ahí y quiero empezar a hacer este trabajo, es qué proceso, ¿no? Debo empezar a hacer para hacer las preguntas correctas de negocio para después poder medir a ese cliente, ¿no? En B2B. Entonces creo que va más de cómo hago que un cliente acabe midiendo lo que yo quiera y que le lleve ahí, ¿no? Que es algo que también trabajamos bastante. Corrígeme, José, si no es así, ¿eh? Pero como es algo que trabajamos bastante, pues Sí, también. sí, sí, está perfecto. O sea, al final hay distintos casos de uso en una plataforma y dependiendo del cliente, o sea, yo generalmente puedo empezar creyendo que midiendo actividad de los usuarios puedo estar midiendo lo correcto, pero finalmente las métricas de usuarios pueden ser muy distintas a las métricas que realmente le aportan valor al cliente. Entonces, ¿cómo jugar con eso? O sea, saber cuáles métricas de usuarios son las que realmente están aportando valor a mi cliente, en definitiva. Sí, aquí, o sea, ese es un poco el pie de la cuestión. Cuando se hace esto para un cliente o para una empresa, porque al final pensemos que si trabajamos para una empresa a la que queremos incorporar esto, el proceso es parecido. Lo primero que hay que hacer es ese ejercicio de un tracking plan de qué es verdaderamente lo que tenemos que medir. Y aquí se trata de aplicar o huir de lo que os decía al principio de demasiados datos, ¿sabes? De tratar esa parálisis por análisis. Y luego hay una cosa que también es súper interesante que te permite hacer amplitud, que es establecer principios de causalidad. De tal forma que tú identificas qué eventos tienen impacto, que es un poco la pregunta que tú estabas planteando, qué eventos tienen impacto con lo que mi cliente está interesado en saber, que muchas veces suele ser enfocado a revenues o suele ser enfocado a facturación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros la funcionalidad que estamos lanzando desde producto puede que esté lejos del proceso de compra o puede que sea algo que va a incorporar valor a nuestro producto o a nuestro cliente, pero que es algo que no va a tener a día de hoy un impacto directo en las ventas porque no podemos trazarlo, ¿no? No sabemos que esa funcionalidad se va a vender más o que va a ayudar a que nuestro producto se venda más. Lo que sí que vamos a ser capaz de identificar en amplitud es entender que gracias al uso de esta funcionalidad por parte de un segmento de los usuarios, esto se corresponde en una mayor tasa de conversión y por lo tanto cuando tú extrapolas esos datos puedes establecer este principio de causalidad que le ayuda a tu cliente a entender que esto viene como consecuencia de esto y por lo tanto tenemos que seguir alimentando que esto ocurra porque pasados 5, 6 meses, 2 años, el ciclo de venta que sea, esta funcionalidad es la que me acaba trayendo ventas. Y esto a día de hoy, la forma de hacerlo era esperando esos 2 años y asumiendo esa trazabilidad. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es ser capaz de entender en muy poco tiempo si esto va a tener impacto en lugar de tener que esperar 2 años para poder implementarlo, para poder hacer un rollout a todos los usuarios y sobre todo para poder hablar con nuestro cliente y decirle, oye, esto es lo que tenemos que hacer, está apoyado con datos cuantitativos y si lo ven en lugar de un 5% de los usuarios, un 100% de los usuarios, el impacto que vamos a ver es este. Y esa es una mecánica y una dinámica de trabajo que, no te voy a mentir, cuesta trabajo que los clientes lo entiendan, pero que en el momento que lo ven con números y lo ven tangible, ya solo quieren seguir trabajando de esa forma porque son capaces, en cierta forma, de tener un poco control de cómo va a ser su destino a 1 o 2 años vista. Genial. Mil Perfecto, gracias, Sergio. Creo que gracias. clarísimo. Corrígeme, Sergio, solo está en inglés, ¿no? Amplitud, que también lo comentaban por ahí. Yo creo que sí, pero... Sí, o sea, Amplitude como tal, la herramienta está de momento, no sé si tienen planes, pero podríamos preguntárselo de ponerla en castellano. El tema aquí es que lo que hacemos también en el curso es entender bien cuáles son este tipo de análisis, porque como es más de usabilidad a la hora de crear los dashboards,
no se trata de hacer una llamada como podrías hacer ahora en ChatGPT, de escribirle un texto y que te lo resuelva. Simplemente es entender bien cómo se elaboran esos reports, a qué corresponde cada tipo de report y luego a partir de ahí tú ya interpretar los datos. Pero estamos hablando de números, el idioma es simplemente como estamos llamando a cada una de las funcionalidades dentro del producto. Genial. No sé si hay alguna duda más por ahí para mantener también el tiempo de esto que estamos intentando hacer, de hacer media hora de contenido y de valor. Nada, pues si no hay ninguna pregunta, ahí, Sergio, Vale, pues simplemente deciros que podéis escanear también este QR, creo que seguís viendo mi pantalla, si no me equivoco. sí, vemos el QR. Vale, en el QR vais a poder llegar a la información relativa al curso, ¿vale? Al curso en este caso, la creación de dashboards con amplitud. Es una de estas píldoras que tenemos dentro de los cursos Fast Impact de Hero Camp. Simplemente escaneadlo si queréis, pero vamos, vais a llegar a esta landing donde vais a poder ver, aquí hemos visto algunas de las cosas, pero los distintos módulos que va a tener este curso, ¿vale? De tal forma que algunos de estos análisis les hemos visto en este overview rápido que hemos hecho, pero sobre todo en la parte, en este caso del módulo 3 en el que hablamos de todo lo relativo a la retención, como os digo, una de las grandes áreas donde podemos trabajar y tener impacto tanto en nuestro producto como en el producto de nuestros clientes, aquí vamos a poder sacar muchos datos para poder establecer estas dinámicas de trabajo dentro de nuestras compañías. Entonces, simplemente también recordaros que tenéis hasta... ¿Cuándo es? Corrígeme, Domingo, Miguel. creo que es domingo. Bueno, Vale, 31 de mayo será viernes, pero bueno, el fin de semana aplica también. vale. Pues simplemente si tenéis cualquier duda podéis hablar con el equipo de HeroCamp, escribirles un WhatsApp y si estáis valorando que también esto lo podáis hacer en vuestras compañías, pues avisadnos y también nos ponemos en contacto con vosotros para ver cómo lo podemos implementar, ¿vale? No sé si hay alguna última duda, por respetar los tiempos. Yo encantado de quedarme más tiempo con vosotros, pero eso, entiendo que la gente al final también querrá desconectar un martes por la tarde, pero si hay alguna duda, no dudéis en decirme.